Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto estar aquí con ustedes otra vez, aunque sea a la distancia, pero ya estamos transmitiendo. Y vamos a ver lo último que nos faltó de la serie de clases de monoteísmo. Ya hablamos acerca de los orígenes del monoteísmo y también hablamos de los conceptos filosóficos de acuerdo a la Torá, de acuerdo al judaísmo. ¿Qué realmente es monoteísmo? Eso pues ya lo tenemos más o menos claro con las dos clases anteriores y como quedamos, teníamos que aclarar el día de hoy cuáles son las aplicaciones prácticas de estas ideas. Mucha gente se queda con la parte de la observancia de las mitzvot como algo mecánico, como algo técnico. Y de hecho no es poco común ver que la gente considere que por el simple hecho de cumplir ciertas mitzvot, algunos más, algunos menos, eso por sí mismo, aunque se haga de manera técnica, ya nos da un contacto directo con Hashem. Obviamente el cumplimiento de las mitzvot es elemental, es básico. Sin el cumplimiento de las mitzvot, sin la observancia de las mitzvot, nos falta la plataforma real para poder acercarnos al Creador. Pero no podemos quedarnos ahí. Si nos quedamos en la parte técnica de la observancia de las mitzvot, estaríamos como dejando de lado lo más central del judaísmo. Si nos preguntáramos entonces cuál es la parte central del judaísmo, es el concepto de Ihud Hashem, de la unificación del nombre de Dios. Y, como lo decíamos al principio, no podemos conformarnos con un monoteísmo aritmético. No nos podemos quedar con la idea de que nosotros tenemos fe, tenemos una relación con un Dios único y que con eso ya estamos del otro lado. Evidentemente eso no es suficiente. Y tampoco podemos quedarnos en esta dicotomía, en esta dualidad entre el bien y el mal que mencionamos la clase pasada. Tenemos que ir a un nivel superior. Y justamente para empezar a hablar de los niveles, de unicidad, creo que puedo empezar esta mañana hablándoles acerca de por qué existen diferentes formulaciones de la Kedushá, de la oración o la poesía que decimos en cada uno de los rezos. Bueno, lo decimos en Shachrit, lo decimos en Musaf, lo decimos en Minjá, en todos los rezos que tienen Hazará, que tienen repetición. También lo decimos en la Neilá, cuando estamos en el día de Kippur. El único rezo que no tiene esta parte en particular es el rezo de Arbit, porque no se hace una repetición de la Amidá en el rezo de Arbit. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tenemos varias formas de hablar de cómo el pueblo de Israel santifica a Hashem. ¿Por qué voy a empezar por acá? Porque es un ejemplo claro de que tenemos diversas formas, de acuerdo al estado en el cual nos encontramos nosotros, tenemos diversas formas de comunicación con Dios. Y tenemos que aspirar a la máxima de ellas y no quedarnos en el aspecto mínimo. Normalmente los sefaradim decimos todos los días Nagdishach venaharitzach, el texto de santificación de Hashem en la repetición de la Amidá nos cuenta acerca de cómo los ángeles alaban al Creador y también Israel alaba al Creador. Entonces los sefaradim casi siempre decimos Nagdishach venaharitzach, que es vamos a santificarte y te vamos a alabar. Pero hay un tipo de Kedushá que se dice en Tisha B'Av y que los Ashkenazim lo dicen todos los días, que es Nekadesh et Shimcha Keshem Shemakdishim Oto Bishme Marom. Vamos a santificar tu nombre igual como lo santifican en las alturas, igual que lo santifican los ángeles en las alturas. Este texto es diferente a Nagdishach venaharitzach, que Noam Siach Sod Sarfe Kodesh. Es diferente a la frase de
te santificaremos y te alabaremos como te santifican con sus secretos o con las fórmulas que solamente conocen los serafim del cielo. Los serafim son los ángeles más elevados. ¿Por qué existen estas dos formas? Y no nada más eso. También tenemos los sefaradim los ashkenazim, tenemos la forma de decir Kedushá con el texto que se llama Keter y Tenuleja. Te vamos a poner una corona, Malachim Amoné Mala, los ángeles que habitan en las alturas, Veameja Israel Kebutzemata, y el pueblo de Israel, quienes se reúnen en el mundo inferior. Eso lo decimos en Rosh Chodesh, los sefaradim, y en Shabbat, y en los días festivos, decimos Im Ameja Israel Kebutzemata, que los ángeles colocan una corona al Creador junto con el pueblo de Israel. O sea, hay 4 maneras distintas de expresar esta Kedushá. Perdón si no lo veo a detalle. La razón, también voy a explicar por qué lo decimos una forma en Tisha B'Av, por qué de esa manera también lo mencionan los Ashkenazim. Y también vamos a entender por qué en Shabbat lo decimos de una manera diferente. Y esto nos va a servir de plataforma para poder entender a qué debemos aspirar en este mundo y por qué la parte central del pueblo de Israel es la santificación y el Ihud, la unificación del nombre de Hashem. ¿Ok? Bueno, en general los Ashkenazim consideran que el estado en el cual nos encontramos en el Galut, en el exilio, es un estado de suma lejanía con el Creador. Una lejanía tan fuerte que implica que nosotros nos encontramos en el nivel mínimo, en el nivel más básico que podemos estar. Y por eso tienen varias leyes, varias halajot, que manifiestan este sentido. Por ejemplo, nosotros los sefaradim hacemos la verajá de los Kohanim todos los días, aunque nos encontremos en Galut, aunque nos encontremos fuera de Eretz Israel, en el exilio, en la diáspora. Sin embargo, los Ashkenazim solamente dicen la bendición de los Kohanim al pueblo cuando estamos en un momento de fiesta, de alegría, como por ejemplo en Yom Tov. ¿Ok? Obviamente Yom Tov, también en Rosh Hashanah, en todas las fiestas, en Sukkot, se dice la bendición de los Kohanim porque la fiesta tiene una energía trascendental que eleva a las personas aunque se encuentren en el exilio, que eleva a Am Israel aunque no se encontremos en el exilio. Creo que tengo un problema, confírmenme que me están viendo bien. Les pido por favor que me confirmen eso, y si sí me están viendo, pues me confirman y seguimos, ¿ok? Algunas personas se salieron de la transmisión y de repente se me quedó la imagen de este lado, se me quedó congelada. Les suplico nada más confírmenme que estamos bien en la transmisión. Últimamente he estado sufriendo mucho con esto. Antes no teníamos ningún problema, pero bueno. Ok, ojalá que todo esté en orden. Les suplico que me confirmen, ¿sí? Un mensajito por ahí confirmándome que estamos todo en orden, por favor, quien pueda. Me preocupa que no me manden nada porque eso me indica que no me están escuchando. Ya, ok. Shema Israel. Pues vamos a seguir. Ok. Se ve y se escucha. Bendito Dios. De repente se pasmó la imagen acá y aquí empezó a salirse la gente, entonces me empecé a preocupar. Bueno, se cortó un poco y se recuperó. Sí, bueno, ok, después vamos a ver el aspecto técnico gracias a quienes me ofrecen ayuda en ese sentido. Bueno, entonces los Ashkenazim consideran que nosotros, todo el pueblo de Israel, estando en el exilio, nos encontramos en una situación demasiado baja como para poder decir que nos comparamos con los ángeles. Y por eso nosotros, los sefaradim, en Tisha B'Av, los sefaradim de Turquía y los Balcanes, tenemos la costumbre también de decir el texto que normalmente mencionan los Ashkenazim, que es Nekadesh et Shimcha Ba'olam,
vamos a santificar tu nombre en el mundo físico, Keshem shemakdishim oto bishme marum, así como lo santifican en los cielos elevados. Keshem shemakdishim oto bishme marum, así como lo hacen. O sea, nosotros nos encontramos lejos de esa situación celestial, muy lejos de esa idea de santificar al nombre de Dios junto con los ángeles, y por eso en Tisha B'Av, que es el día de ayuno por la destrucción del templo, y en el momento en el que realmente nos encontramos más alejados del concepto de Geulá, de redención, del concepto de Shejinah, del concepto de presencia divina, mencionamos esto. Y algunas de las comunidades de los Ashkenazim consideran que así nos encontramos siempre que estamos fuera de Eretz Israel. Y por eso tampoco dicen, no se recita la bendición de los Kohanim, porque los Kohanim tienen que estar en un estado de paz, de alegría, para poder transmitir esta verajá, y en el exilio no lo estamos, ¿ok? Los Sefaradim, sin embargo, consideramos que esto solo sucede en los momentos de luto, cuando estamos en la casa de la familia que acaba de perder a un ser querido y están los enlutados, los deudos ahí sentados en el piso, no podemos decir la verajá de los Kohanim. Y también consideramos que en Tisha B'Av nos encontramos en esa situación y por eso tampoco hay verajá de Kohanim en la mañana. Y decimos Nekadesh et Shimcha Keshem shemakdishim oto Bishme Marom, santificaremos tu nombre, así como lo hacen en las alturas los ángeles, pero nosotros nos encontramos muy alejados de eso, ¿ok? Sin embargo, entre semana, los sefaradim decimos, Nakdishach bena'aritzach, vamos a santificarte y te vamos a alabar, que no amsiach sod sarfe kodesh, así como lo hacen alegremente o de manera agradable, como lo recitan de manera agradable los ángeles, que lo hacen esto de manera especial, que no amsiach, así como la belleza de las palabras, Sod Sarfe Kodesh, que son el secreto de los ángeles celestiales elevados. O sea, estamos diciendo que los ángeles están mucho más elevados que nosotros. Y también estamos diciendo que nosotros nos comparamos a los ángeles. Pero ya no lo hacemos como algo alejado, completamente diferente a nosotros, sino que te estamos santificando y alabando, utilizando estas palabras que son el secreto de los ángeles celestiales. Kadosh, 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 ¿ok? 3 veces Kadosh, 3 veces elevado, 3 veces trascendental, 3 veces sagrado, que eso lo hemos explicado en otras ocasiones, porque existe Kedushá, existe Kadosh y existe Kodesh, ¿ok? A lo mejor más tarde lo repito. Entonces, entre semana, que es un día profano, también decimos que los ángeles están elevados, pero ya no tan distanciados. No es, te vamos, Nekadesh et Shimcha, vamos a santificarte, así como lo hacen los ángeles de manera lejana, sino estamos utilizando ese secreto que tienen los ángeles. Sin embargo, en Rosh Hodesh, que tenemos también un nivel mayor de santidad, decimos ya otra cosa completamente diferente. Keter itenu lecha Hashem Elokeinu. Te van a colocar una corona a ti, Hashem, nuestro Dios. Malachim Hamone Mala, los ángeles en sus multitudes celestiales. Veameja Israel. Y tu pueblo Israel, que Butzé mata, los que se reúnen aquí abajo, aquí en este mundo, con una Vav, Veameja Israel, junto con, ¿ok? Quiere decir, ¿por qué Keter? Porque nos encontramos en una situación mucho más elevada que los días de la semana, y por eso también nos quitamos el tefilín para decir el rezo de Musaf. Esto solo hacemos en Musaf. En el rezo de Shachrit, aunque sea Rosh Hodesh, no decimos Keter, decimos Nakdishach. Pero en el rezo de Musaf decimos Keter porque nos encontramos en un rezo especial que caracteriza el día de Rosh Hodesh, y por eso nos quitamos el tefilín para decir ese rezo especial, porque nos elevamos con el día de Rosh Hodesh, y en los días especiales, como el Musaf de Rosh Hodesh, o como Shabbat, o como Yom Tov, no necesitamos usar tefilín porque la Kedushá misma, la santidad misma del día, es la que nos energiza y nos eleva. Cosa que no sucede entre semana, y por eso tenemos que ponernos los hombres
los tefilín, las filacterias, que son las cajitas que nos ponemos en el brazo y en la cabeza, con los pesukim, con los versículos que hablan de la unión y del amor entre el pueblo de Israel y entre Hashem, que a eso llegaremos un poco más adelante. ¿Ok? Entonces, en Shabbat, ahora sí, en Shabbat, decimos, Keter itenu lecha Hashem Elokeinu. Te pondrán una corona a ti, Hashem, nuestro Dios. Igual que lo hicimos en los Jodesh. Los ángeles, en sus multitudes celestiales, con Im Ameja Israel, junto con tu pueblo Israel, que Butse mata. Fíjense la delicadeza de esto. Te pondremos una corona, los ángeles celestiales, junto con tu pueblo Israel. En el peor de los casos, aquí ya estamos al mismo nivel. Y si lo queremos entender en profundidad, los ángeles lo hacen con Im Ameja Israel, con tu pueblo Israel, quienes nos encontramos en el estado de reunirnos en el mundo físico. Y esto es pues muy extraño, porque nosotros todos podemos entender que los ángeles están por encima de nosotros. Pero ¿cómo podemos llegar a implicar que los ángeles y nosotros estamos en la misma situación? O más aún, ¿cómo podemos implicar que nosotros estamos en una situación elevada por encima de los ángeles? Esta es la belleza y la hermosura de lo que vamos a explicar hoy, ¿sí? Desgraciadamente, el mundo físico es fluctuante y es cambiante. Y en esas fluctuaciones, en esos cambios, el ser humano se encuentra en diversas realidades. Pero cuando nos encontramos en la situación más elevada, entonces ni siquiera los ángeles se comparan con lo que un ser humano puede hacer. Los ángeles son trascendentales. Los ángeles son elevados, pero no pueden unificar lo mundano, lo físico, con lo trascendental. No lo pueden unificar, no lo pueden unir, no lo pueden hacer que sea una sola cosa. ¿No? Solo los seres humanos, y de hecho, solo Israel, solo Am Israel, en su máxima expresión, y aquí no me refiero a quien sea genéticamente descendiente del pueblo judío, sino me refiero a quien está conectado en la máxima expresión de Am Israel, puede colocar el Keter, puede colocar la corona, que se refiere a lo más elevado, porque somos nosotros los que podemos unificar lo más elevado con lo mundano. Es fácil entender que Dios está en las alturas y que Hashem está separado del mundo y que Hashem es Kadosh, que es separado, que es sagrado, y que nosotros nos encontramos muy por abajo de esa situación celestial. Eso es fácil de entender, y así vivimos la mayor parte del tiempo, y así vive la mayoría de la humanidad, y por eso la relación que tiene la humanidad con el Creador o con el concepto del Creador es una relación separada, es una relación elevada. Pero lo que realmente nos dice la Torah es de que somos los seres humanos los que estamos diseñados para hacer que se sienta la presencia divina del Creador en este mundo. Y es por eso que el tefilín, como lo decía antes, dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Hashem nuestro Dios, es uno solo, es uno, significa que está en todo, en todas las situaciones. Y Hud Hashem no significa decir que Dios es uno, significa decir que Dios está en todo. Y por eso, quienes se encuentran en el estado más elevado de Kedushá, de santidad, pueden ver la luz de Hashem en todo lo que hay, en todo lo que hay en el mundo. Pueden ver la luz de Hashem en absolutamente todo. No nada más en lo que es considerado como elevado o trascendental. Y por eso, en las acciones que llevamos a cabo, mitzvot y todas las otras cosas que hacemos, podemos unificar el nombre de Dios a través de nuestras acciones, de nuestra palabra y de nuestra intención. Lo dice Rabenu Bahie Ibn Pakuda en su gran obra, su magna obra Jolbot Alevavot, los deberes del corazón, que
que se puede conseguir en español, por cierto, hay algunas ediciones buenas, que no hay ninguna acción en este mundo que sea vana. En realidad todo es positivo si nosotros le damos la trascendencia necesaria. Las mitzvot son la plataforma para que a través de esa plataforma nosotros podamos conectarnos con el Creador y estar en el equilibrio necesario para unirnos al Creador. Pero hasta comer o incluso dormir y todo lo que hacemos como seres humanos puede manifestar la unión del Creador con su mundo o lo contrario. Por lo tanto, lo que hace una persona cuando entiende esta responsabilidad es ser un agente de unificación en el mundo. Por eso he dicho, y por eso esta clase se trata, de qué es lo que hace un Eved Hashem, un siervo de Dios en este mundo, un siervo real de Hashem en este mundo. ¿Qué es lo que hace? Crear Ihud Hashem, crear unicidad entre la humanidad y Hashem. No siempre lo podemos hacer. A veces cuando estamos en Tisha B'Av, en la situación más alejada de todas, solamente podemos decir que nos comparamos con los ángeles. Solamente decimos que estamos en una situación de tantas capas que nos separan de ese sentimiento de unicidad, que apenas si nos podemos comparar de alguna manera, pero aspiramos a eso todos los días. Los Ashkenazim dicen, Nekadesh et Shimcha, algún día vamos a santificar tu nombre. ¿Qué es Nekadesh? Hacer que se entienda que el nombre de Dios está unificado. Lo que les expliqué la clase pasada, que el nombre que empieza con la Yud, con la Hei y después con la Vav y con la Hei son un solo nombre, no que están separados. Y eso es la aspiración incluso de aquella persona que se encuentra enterrado sobre todas las capas de lo mundano, porque debemos aspirar a eso. Y los sefaradim decimos, Nagdishach ben Aritzach, llegará el día en que nosotros te podamos santificar y podamos elevar tu nombre y podamos darte alabanza, que no amsiach sot serfe kodesh, como esa palabra tan secreta, tan hermosa y secreta que dicen los serafim, los ángeles más elevados. Y en Shabbat decimos que podemos nosotros poner el Keter, no con los ángeles, sino los ángeles con nosotros. Porque en Shabbat nos liberamos de todas esas situaciones mundanas que nos impiden la unión, que nos impiden la unicidad completa. Y no solamente en Shabbat, sino esto es una actitud que debemos de tener todos los que podamos entender este asunto a tiempo, que debemos ser agentes de unificación en el mundo, y eso es colocarle el Keter, la corona, a Hashem. Hay veces que vamos a sentir a Dios de diversas maneras. Lo vamos a sentir como se entiende de la Torah. A veces vamos a sentir que Dios está enojado. Dios no se enoja, ya lo expliqué. Nosotros nos encontramos en una situación tan alejada que sentimos esa lejanía con el Creador como si fuera enojo, ¿sí? O a veces vamos a sentir diversas maneras de relacionarnos con el Creador. Pero eso no significa que Dios cambia. Significa que nosotros nos encontramos en diversas formas. Y a esto nos referimos con las tres veces que decimos Kadosh, 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 que decimos 3 veces Kadosh. Nosotros tenemos que transitar y elevarnos 3 veces para poder pasar a través de estas 4 dimensiones. La más baja de todas, después la que sigue y la más elevada, que es la dimensión de Atzilut según la Kabbalah. Y por eso tenemos 3 saltos de Kedushá, hasta poder llegar al nivel máximo en el cual los ángeles se quieren comparar con nosotros. Porque los ángeles nunca van a poder tener contacto con lo mundano y nunca van a poder tener una expresión de unicidad. Ellos están allá arriba. Nosotros somos los que tenemos cuerpo, somos los que tenemos espíritu y tenemos alma. Y por eso los podemos unificar a través de una mitzvah o a través de un acto simple y sencillo que manifiesta y expresa cómo todo tiene un sentido y todo se unifica. Como lo dije en otras ocasiones, que podemos ver cómo lo que supuestamente hace diferencia y separación realmente es el punto de contacto para poder generar unión, pero esta unión la generamos los seres humanos y comenzamos con los seres humanos, en nosotros mismos, con nosotros mismos,
Y entonces podemos unificarnos también al Creador. Y con esto vamos a ir a la última parte de lo que les quiero explicar hoy. Hoy la clase va a ser un poquitito más cortita porque tengo que atender un asunto un poco urgente. Y espero que se entienda esto con el tiempo que me queda. Quien se ve a sí mismo en una dicotomía interna, quien tiene una parte que ama de sí mismo y una parte que odia de sí mismo, y trata de ocultar su parte aparentemente oscura o negativa, no ha entendido de qué se trata la unicidad. Le contesto rapidísimo a Amada Orjaim, de donde puede ver las clases pasadas, en el canal de YouTube de la comunidad Sefaray. De ahí te puedes meter y vas a ver todas las clases pasadas también. Entonces, quien se ve a sí mismo en una dicotomía interna, cuando hacemos cosas buenas nos consideramos buenos, cuando hacemos cosas malas vemos todo lo malo que hay en nosotros. Y queremos enterrar esa parte mala de nosotros, no entendimos nada de qué se trató todo esto. Lo que necesitamos es integrar, y por eso yo decía la vez pasada que al mal no se le vence, al mal se le integra. ¿Cómo? ¿Cómo dices eso? Bueno, obviamente, si estamos en la parte más baja, si estamos en Tisha B'Av, si estamos en una separación absoluta con el Creador, entonces lo que tenemos que hacer es luchar contra el mal, porque nosotros nos encontramos en esa situación de dicotomía. Entonces no podemos tratar, cuando nos encontramos en una situación de completa dicotomía, decir, no, yo voy a integrar el mal. No. En la práctica ahí debes de vencer lo malo. Pero es porque tú te encuentras en la peor situación posible, donde no puedes encontrar ni siquiera tu paz interna. Eso es shalom. Shalom es plenitud, es unicidad. ¿Sabían? La palabra shalem es entero, pleno, completo. ¿Sí? Si yo tengo algo que está en piezas, es algo que no está shalem. Pero cuando tengo algo integrado, aunque haya estado en piezas, ahora es algo que está shalem, que está en shalom, que está en plenitud. Entonces, si yo estoy dividido en 1000 pedazos, que eso es lo que sucedió con Adán, y por eso empecé esta serie de clases explicando lo que sucedió con Adán, quedamos hechos todos pues estamos como una vasija rota, que no pudo contener la luz de la unicidad de Hashem en su momento. Y ahora tenemos que recoger los pedazos, pero tenemos que dedicarnos a esa unión, a poder reunificar eso que se rompió. Y eso es lo que tratamos de encontrar con Shelemut. Entonces, cuando empezamos a tener contacto con nosotros mismos y empezamos a ver, bueno, hay una parte negativa en mí, ¿qué es lo que me quiere decir esta parte negativa? Y esta es toda la ciencia de Tikkun Midot. A esto se han dedicado los grandes sabios, los maestros del Musar durante toda la historia del pueblo de Israel, pero más en particular a partir del siglo XIX, donde se ha desarrollado tanto el conocimiento de Tikkun Midot, de rectificar nuestras formas, nuestras maneras de conducirnos, nuestras medidas de conducta. Porque es decir, necesito entender por qué tengo esta tendencia que aparenta ser negativa y rectificarla. Esa es la gran diferencia en decir que estoy haciendo un tikkun a decir que estoy negando mi parte negativa y lucho en contra de ella. Porque entonces al rectificar, lo que estoy haciendo es integrar. Estoy diciendo realmente el ser humano en su esencia es bueno y es positivo. Pero ¿por qué tengo estas tendencias negativas que me hacen hacer estas cosas malas? Porque tengo una fuerza que debo de rectificar, que debo de encontrar la manera de integrar. Y ahí es donde damos el primer salto de Kedushá, donde podemos ver que incluso en las cosas aparentemente negativas existe Kedushá, existe trascendencia, que no hay nada que sea absolutamente negativo. Bueno, de hecho a la Kabbalah hay solamente un aspecto que es absolutamente negativo, que ya lo he explicado en otras formas, pero no es más que una circunstancia. No es en esencia negativo, es una circunstancia. Y por eso expliqué la vez pasada la unicidad filosófica del Creador, el monoteísmo real. Pero entonces, si tomamos todas esas bases filosóficas, podemos dar el primer salto de Kedushá y empezar a decir que también en las cosas más mundanas está la luz divina y nosotros podemos integrarla.
Y entonces también podemos hacer shalom entre nosotros, entre las personas. Porque incluso alguna persona que haya cometido un acto negativo debe de tener algo positivo. Y aquí abro un paréntesis. Por esta razón, en el Sanedrín, en el órgano en el órgano que también era tanto legislativo como judicial del pueblo de Israel, si se juzgaba a una persona y nadie, absolutamente nadie, decía algo en favor de esa persona, quedaba absuelto inmediatamente de cualquier tipo de castigo. Físico, material, quedaba absuelto. Si nadie entre los jueces puede encontrar algo bueno en el que está siendo culpado, quiere decir que el juicio está mal hecho y por lo tanto es inválido y se absuelve inmediatamente a la persona que está siendo inculpada. Ahí dejo los 3 puntos suspensivos para que se entienda si es que alguien tiene algo más que entender aquí. ¿Ok? No es posible que haya alguien que sea completamente culpable. No es posible. Algo debe de tener positivo o algo debe de haber tratado de hacer para bien. O de alguna manera se le tiene que ver un punto en el cual tratar de absolverlo por cualquier cosa. Por cualquier cosa positiva que pueda tener implícito. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos algo positivo. Y ese algo puede ser todo si es que lo rectificamos. Y ahí tenemos que ver también el bien en los demás. Por supuesto que podemos tener diferencias de opinión. Y esta es la razón por la cual se destruye el Bet HaMikdash. Cuando no estamos unidos, cuando no estamos unificados, cuando no tenemos unión interna. Si no podemos vernos unidos a nosotros mismos en una sola pieza o en búsqueda de unificarnos, de integrar nuestras piezas internas, no tenemos a Hashem en nosotros. No tenemos al Creador implícito en nuestras vidas, lo tenemos afuera. No es Israel eso. Relacionarse con Dios no es ser alguien que se relaciona con un Creador que está fuera de ti, fuera de tu vida. Entonces, si no está ahí dentro, entonces ya no está. Y la Shejinah, la presencia divina, está dentro de nosotros. Veshahanti betoch bnei Israel, yo voy a habitar dentro de los hijos de Israel, no en el santuario, en nosotros. Pero cuando ya no está ahí, porque nosotros estamos hechos una destrucción por completo de manera interna, entonces ya no puede residir Dios ahí. ¿Y cuándo se nota que no está Dios en nosotros? Cuando no estamos bien con nuestros semejantes. Cuando hablamos mal de los demás, cuando nos juzgamos para mal, cuando vemos nuestro egoísmo espiritual, entonces quiere decir que realmente Hashem no está en nosotros. Y fíjense lo importante que acabo de decir sobre el egoísmo espiritual. Hay gente que en su religiosidad se quieren refugiar y salir, desconectarse del mundo entero. Tanto que se vayan a meditar a una montaña o que se vayan y se desconecten por completo de sus familias o de su realidad donde Dios los puso, de su comunidad, de su familia o de lo que sea, porque ellos se quieren separar para acercarse al Creador. Quiere decir que Hashem no está dentro de ellos. Si Hashem no está dentro de ellos, entonces eso es lo que tienen que hacer, irse a una montaña para poder conectarse con Hashem. O salirse de su comunidad para encontrar otro lugar donde puedan servir a Hashem. Pero esa persona no está realmente conectada con Dios. Porque si no puede ver ese bien ahí y no puede ver ese bien en los demás, tanto que necesita irse a otro lugar donde esté más cómodo en su servicio divino, entonces no está buscando la revelación del nombre de Hashem ni la unicidad de Hashem. Por lo tanto, no trabaja para la Geulá, no está esforzándose para llevar la redención del pueblo judío y del mundo entero, porque ve y sigue viendo dicotomía y actúa en la práctica de una manera dicotómica y de una manera dualista. Y esto es durísimo. Durísimo porque incluso la gente que acepta la Torah y acepta las mitzvot y cumple la Torah y cumple las mitzvot, muchos de ellos nunca entienden esto. Y se separan de los demás y juzgan a los demás y buscan la comodidad espiritual. El lugar donde yo pueda
estar más cómodo y rezarle a Hashem más cómodo y estar con gente que sí entiende lo que yo estoy haciendo y separarme de los demás es la base del minut. Es la base de ser, en español minut se dice, se me va la palabra, sectarios de sector, la minima, la mashinim, al teitikva, y rezamos todos los días que los sectarios y aquellos que hablan mal en contra de sus hermanos no tengan esperanza, porque el sectarismo rompe a Israel, destruye a Israel y por lo tanto destruye nuestra función en el mundo. Debemos de ser agentes de unificación en el mundo, no agentes de separación. Y eso no implica que cuando nos quieren hacer daño no nos podamos defender. Sí, nos tenemos que defender, pero a nuestro pesar. Porque realmente lo que quisiéramos es de que no hubiera guerras, que no hubiera peleas, que no hubiera divisiones en la humanidad. Lo isa goy el goy jereb, lo il meduot milhamá, que ningún pueblo levante contra otro pueblo la espada y que no sigan enseñando a hacer la guerra. Así dice el profeta. Entonces, a nuestro pesar, cuando nos encontramos en las situaciones de división, a veces vamos a tener que actuar de una manera no integrativa, pero no debemos aspirar a eso. Y en la práctica debemos de ser personas que busquen la integración entre los seres humanos, entre el mundo y entre los seres humanos, entendiendo que cada quien tiene su lugar. Y con esto voy a terminar. La integración, la unificación, no quiere decir que todos seamos lo mismo, porque entonces no tiene ningún sentido. Lo que quiere decir es de que cada uno es especial, que cada uno es único, que cada uno tiene sus cualidades individuales y su forma de ser, y aún así podemos encontrar la manera incluso al tener diversidad de opiniones o diferencias, podamos ser agentes de unión y de unicidad. Quien realmente entiende lo que es el monoteísmo, no solamente se dedica a rezarle a un Dios, no solamente se dedica a rezarle o a servir a un único Dios, que eso termina generando todas las guerras que se han hecho en nombre de Dios, guerras santas, sino termina entendiendo que debemos de buscar la unicidad en nosotros mismos, encontrar a Hashem en nosotros, encontrar cómo todo lo que tenemos debe estar rectificado para bien y ver en los demás el bien para poder acercarnos y para poder tender el puente entre las personas. Repito, por eso nuestra misión educativa se llama Gesher, tender el puente, porque realmente entendemos, quienes entendemos esto, que eso es lo que realmente busca Hashem de nosotros. Y en ese momento, cuando el Creador habite entre nosotros, en nuestro ser interno, que tengamos unión entre nosotros, se va a sentir de nuevo la Shejina, la presencia divina, y encontraremos la situación óptima para poder llevar a este mundo al Mashiach, a la situación de la redención a través del concepto mesiánico del Mashiach que va a unificar a Israel y a todo el mundo. Pues bueno, creo que con esto quedó claro de qué se trata el Ijud Hashem en la práctica. Si hay dudas, preguntas o algo, por favor díganmelas en este momento para poder contestarlas antes de cerrar la transmisión. Perdón que hoy me apuré un poco más, pero andamos con un tema que debemos de solucionar cuanto antes. Así es de que, bueno, voy a ver sus comentarios y voy a ver si hay alguna pregunta. ¿Cómo se pueden comunicar conmigo? Siempre les dejo aquí abajo el correo electrónico donde se pueden comunicar conmigo con mucho gusto. Ok, ahí de hecho ya te pasaron el correo. A ver, no pude ver la clase la semana pasada. La puedes encontrar en el canal de Comunidad Sefaradí México en YouTube. Rafael, cuando vemos hacia Hashem es una vista a el reflejo de lo que contenemos y lo que hemos aportado con esa conexión con Hashem, y es por eso que podemos percibir algo erróneo. No entendí mucho tu pregunta, pero bueno, lo que sí puedo decirte es de que
la relación o el tipo de relación que tienes con Hashem sí está basada en lo que has logrado experimentar de este ijud, de esta unión. Entonces muchas veces, como tú lo dices, si nosotros no hemos tenido la capacidad de visualizarnos o de sentirnos en esta unión, podemos equivocarnos en la manera de conceptualizar al Creador, y por eso grandes filósofos como Zaratustra se equivocaron, por ejemplo, ¿no? Gracias, Sara, gracias a ti, Miriam. Aceptación y respeto por cada uno de nosotros como seres únicos. Sí, tienes toda la razón, Miriam, pero comenzando por uno mismo. No aceptación, a ver, que quede claro, no aceptación desde un punto de vista líquido, desde un punto de vista amorfo, de yo soy quien soy, así estoy bien. No. Aceptación de que incluso lo que aparenta ser negativo debe de ser positivo y por lo tanto debo trabajar para rectificarlo hacia lo negativo. No negarme, no negar esas partes que no me gustan de mí mismo, sino al contrario. En un principio debo de alejarme del mal para luego convertir ese mal en bien. Así lo dice el propio rey David. Sur merah va'aseh tov, aléjate del mal para hacer el bien. Bakesh shalom, busca la plenitud de rodfehu y persigue ese shalom. ¿Sí? Desde un punto de vista de tikkun midot significa, primero te alejas de eso negativo para entonces buscar el bien que hay en esa supuesta negatividad que hay en ti y reintegrar esa negatividad para que entonces tengas internamente shalom y perseguir esa plenitud todos los días de tu vida. No aceptarte de así soy, así nací y así me moriré. Ese es José y no terminó tan bien. Susi, gracias a ti. Leonardo, gracias. Gracias a ti. Sí, arriba Israel, arriba la Argentina. Muy bien, con las banderitas. Gracias Moy Kisel, saludos primo, gracias por estar acá, saludos a toda la familia. Ok, 2 minutitos más para preguntas, si es que hay. Antes de despedirnos, vamos a dejar la oportunidad de si alguien tiene alguna duda que la haga en este momento. Si no, vamos terminando. Bueno, ok, les voy a pedir un favor, necesito feedback para ver cómo poder seguir estructurando las clases. Llevamos 2 series de clases que creo que son muy buenas porque podemos ver las cosas a mucho mayor profundidad, pero creo también a veces que una clase simple, una clase sencilla de una sola clase también puede ser muy muy buena. Entonces necesito por ahí que me escriban si quieren más series de clases o volver a las clases de una sola clase con un solo tema. Poco a poco estamos regresando también a retomar nuestros proyectos que teníamos siempre, las cápsulas semanales, las entrevistas, etcétera. Y también les quiero anunciar que como ya casi llegamos a 12,000 suscriptores en la página de YouTube, muy pronto vamos a hacer otra vez una transmisión en vivo en YouTube para poder seguir viendo judaísmo sin tabúes, con preguntas y respuestas en vivo sobre aquellas cosas que quieren saber, picantes, que me preguntan y que hemos tratado de contestar. Pues bueno, ya no hubo más preguntas. La gente dice que las 2 formas funcionan, las series y también las clases, así es de que bueno, pues vamos a tratar de hacer un blending entre los 2. Vamos a integrar las 2 formas, ¿ok? Para que todo tenga unión y unicidad. Que se santifique y se engrandezca el nombre de Hashem en este mundo a través de nosotros. No dejemos o no esperemos que alguien haga la diferencia. Seamos nosotros los que hagamos esa diferencia todos los días de nuestra vida, entendiendo que causando la unión en el mundo es la única manera de manifestar en la práctica que realmente tenemos una verdadera relación monoteísta con Hashem. Me están llegando un par de comentarios. Carla, es parte de conocer y reconocer quiénes somos para poder crear una mejor persona de nosotros mismos. Así es. Gracias, Carla. Gracias, Hazakim Ubrujim, ustedes. A Nelly, sí es verdad, cuando somos atacados por las personas queremos ser sectarios como para evadir y nos defendemos. ¿Cómo mantener esa presencia de Hashem cuando somos atacados en el trabajo?
Pues por eso se llama Tikkun Midot, porque hay que rectificar nuestra forma de ser en los aspectos prácticos de la vida. Eso es lo que los ángeles no pueden hacer y eso es lo que tienen envidia los ángeles de nosotros. Que nosotros podemos llevar el nombre de Hashem a esas situaciones, a la oficina, a la persona que te cae mal y le caes mal y te trata de poner el pie. Ahí es donde podemos llevar la Kedushá. ¿Cómo? Trabajando primero internamente en nuestras midot, encontrando lo bueno en nosotros y entonces podremos ver lo bueno en los demás también. Y si hay alguien que nos causa un daño, por supuesto que nos debemos defender y nunca poner la otra mejilla. Eso no es judío. Tenemos que defendernos muy a nuestro pesar, poner nuestros límites con la gente que es dañina o que no está sana, que hay gente que está muy afectada y causa divisiones. Entonces a veces hay que alejarte de algunas ciertas personas, pero no ser tú el agente de la división y de la discordia, sino tratar de ser la persona que causa en la mayor parte del tiempo la unicidad. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Más series de clases, primero Dios, gracias. Gracias Susi, gracias Rafael, gracias Miriam, Leonardo, todos para bien, así es. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta clase esta mañana, está ya tarde. Les agradezco muchísimo a todas y a todos por acompañarnos en este momento y Bezrat Hashem, que tengamos la capacidad de ver las cosas positivas en nosotros mismos para ver las cosas positivas en las demás y ver a Hashem en todo lo que nos rodea y hacer Tikkun HaNefesh, Tikkun Midot y traer pronto al Mashiach. Muchas gracias. Espero que estén todos muy bien y cuídense mucho. Hasta luego.